No quiere decir que esta plática, y esto es importante aclararlo, quiera promover el uso de estas estatinas en la enfermedad, porque bueno, bien sabemos que esta es una enfermedad que no tiene como tal hasta ahorita algún tratamiento 100% aprobado, pero bueno, es interesante conocer un poquito cuál es el efecto, cuál es el enfoque que podemos llegar a tener desde el punto de vista de investigación en el uso de las estatinas en COVID. Y bueno, el doctor Antonio Jordán es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Él realizó la especialidad de cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Posteriormente hizo ecocardiografía en la misma institución. Es médico cardiólogo adscrito al instituto, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, autor y coautor de 21 artículos médicos, así como del capítulo de cardiología experimental para la Sociedad Mexicana de Cardiología, y es professional member of the European Society of Cardiology. Pues bueno, es ahora sí que un poquito del currículum del doctor, que es bastante amplio, pero bueno, sin mayor preámbulo, doctor Jordán, muchísimas gracias por aceptar la invitación y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Sin duda, el tema de las estatinas, como bien lo comentó el doctor Vega, es un asunto que nos ha consternado mucho desde el inicio de la pandemia y más a los que trabajamos con estatinas todos los días, por la interacción que juegan en el COVID y sobre todo por los datos tan dispares entre muchos estudios clínicos que han surgido a lo largo de este año de pandemia, mismos que apoyan en algún sentido el uso de estatinas y otros que no han encontrado beneficio alguno de las mismas con la más rigurosa evidencia científica. Por lo tanto, quisiera yo que la conclusión al final de esta charla podamos nosotros esclarecer a quienes sí hay que darles estatinas en COVID o quienes sí pudieran tener algún beneficio de las mismas en COVID, quienes no, derivado de toda la evidencia que se ha ido acumulando tan solo en un año de pandemia. Pues hasta el día de hoy, esto está publicado en el dashboard de la Universidad de Johns Hopkins. Llevamos un acumulado de 112 millones, más de 112 millones de casos de COVID-19, más de 2 millones de muertes en todo el mundo. Como ustedes saben, el panorama todavía no parece estar remitiendo al 100%, ¿no? Si bien es cierto, las ocupaciones hospitalarias en México han disminuido, pueden ver en el panel de la derecha que México, pues en términos de muertes, no va nada bien. La pandemia por COVID-19 ha representado un verdadero reto para todos los profesionales de la medicina. La perspectiva para el cardiólogo cuando la pandemia arrancó fue definir si existía la presencia de daño miocárdico adicional al daño pulmonar que ya conocemos por SARS-CoV-2, tratar de dilucidar cuáles son estos mecanismos que explican el daño y al conocer los mecanismos saber si podemos impactar al curso de la enfermedad de alguna manera o con algunos fármacos, ¿no? Y así fue como a través del Recovery Trial surgió a mediados del año pasado que la dexametasona era este fármaco que permitía disminuir la mortalidad solamente en aquellos pacientes graves, prescrita después del día 7. Una vez conocida la fisiopatología de la enfermedad y las interacciones con el sistema cardiopulmonar, surgiría la pregunta si acaso debemos de cambiar el abordaje de la enfermedad, es decir, no todo COVID se debe de manejar como un SIRA, como estamos habituados a hacerlo, ¿cierto? Y por lo tanto cambiar también el tratamiento. Sobra decir que esto ha sido una enfermedad de grandes proporciones que nos ha sobrepasado a muchos en distintos ámbitos de la vida. Cuando hablamos de COVID-19 y de corazón y de la interacción cardiopulmonar con el mismo, nos encontramos que el virus del SARS-CoV-2 produce daño cardiopulmonar por distintos mecanismos. Uno de ellos es, como pueden ver en el centro de la pantalla, la lesión por toxicidad directa del virus que encontramos en el mismo. En el Instituto Nacional de Cardiología, en las autopsias, en la serie de autopsias que llevamos, hemos encontrado a la microscopía electrónica la presencia del virión en el miocito. Desde luego que ya ustedes saben la presencia de coagulación intravascular diseminada en su versión modificada con la formación de microtrombos, la presencia de vasculitis, la presencia de cardiomiopatía por estrés y que eso lleve a disfunción ventricular izquierda en distintos grados, el estado de hiperinflamación,
Vean cómo también en la parte de abajo vemos que también derivado del COVID existen síndromes coronarios agudos derivados del fenómeno de eco, que hablaremos de él más adelante, el cual hace que la placa de ateroma previamente inestable, calcificada, sufra ruptura, exponga estas células inmunológicas a la circulación y ocasiona finalmente el mecanismo de aterotrombosis y con ello lleve a que el paciente con enfermedad ateroesclerosa preexistente desarrolle durante el COVID un síndrome coronario agudo, tipo 1. Y un síndrome coronario tipo 2 también, aquel donde, como saben, existe un desbalance, un mismatch entre el aporte de oxígeno-demanda, también derivado del propio estado inflamatorio de sepsis. ¿Cuál es el rol de las estatinas? ¿Cuál es el rol del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en todo esto del COVID? El receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, como lo hemos conocido a lo largo de esta pandemia, tiene un papel dual. Es decir, por una parte, favorece la endocitosis y la recepción de la partícula viral hacia las células del cuerpo, particularmente a los neumocitos tipo 2, los cuales, como saben ustedes, se encuentran en el pulmón y que son la vía de entrada del virus, ¿no? Y por otra parte, también la expresión del propio receptor de angiotensina tipo 2 protege de la angiotensina tipo 2 precisamente a los distintos órganos diana de los efectos excesivos de esta hormona. Es decir, con la presencia del virus SARS-CoV-2, los niveles del receptor de angiotensina tipo 2 disminuyen a la baja por un mecanismo de downregulation y cuando los niveles del receptor de angiotensina tipo 2 están disminuidos, eso hace que el organismo no se pueda defender suficientemente bien de la angiotensina tipo 2. Y eso favorece de alguna manera una cascada inflamatoria que se vuelve muy difícil de detener en algunos pacientes y que lleva finalmente al SIRA y al deterioro inexorable del paciente. Desde los años 80, con el lanzamiento de la primera estatina, que fue la lovastatina, se supo que las estatinas eran terapia ideal para disminuir la inflamación. Es decir, de los primeros usos que tuvieron estos fármacos en la historia fueron más bien como fármacos antiinflamatorios, y esto fue demostrado en el estudio PRINCE, en donde fue un estudio randomizado de cohorte, en donde fue muy claro que, como pueden ver en la imagen de la izquierda, los niveles de inflamación atribuidos mediante un subrogado de proteína C reactiva fueron menores en los pacientes que recibieron pravastatina. Y a raíz de este estudio fue que entonces se fueron conociendo, se fueron dilucidando de manera más detallada todos estos distintos efectos moleculares de las estatinas que hoy conocemos como efectos pleiotrópicos. Y entonces ya posteriormente, con el paso de los años, JAMA publicó que de manera particular la atorvastatina disminuía toda la cascada del Toll-like receptor tipo 4, que a su vez, como saben ustedes, favorece la activación de distintas vías moleculares, todas ellas mediadas por el factor nuclear kappa B. Y al momento de disminuir esta cascada inflamatoria de interleucinas, pues entonces eso explicaba de manera clara por qué la proteína C reactiva disminuía claramente en los pacientes que recibían estatinas. De tal manera que la hipótesis de estudio cuando surgió la pandemia fue analogar, fue traspolar esta actividad antiinflamatoria de las estatinas si podíamos disminuir la actividad inflamatoria y la progresión de la enfermedad pulmonar, que como saben ustedes es lo que con mayor frecuencia lleva al paciente al deterioro. Y entonces empezaron a surgir ideas, vean cómo desde el año 2013 ya teníamos ciertas ideas que las estatinas tenían este efecto inmunomodulador, particularmente con la influenza. Y lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, como en el año 2009, con la pandemia que tuvimos de H1N1, existieron varios estudios que publicaron beneficios antiinflamatorios de las estatinas gracias a sus efectos pleiotrópicos. En el artículo que ven en la parte inferior, publicado por la ITSA, que es el máximo órgano, la Infectious Diseases Society of North of America, el máximo órgano de control de enfermedades infecciosas,
Vean cómo publicaron este artículo reciente en donde existía una asociación entre el uso de estatinas y la mortalidad en pacientes infectados por infecciones virales, concretamente por influenza. Y entonces se postuló esta serie de mecanismos que nos permitieron entender por qué las estatinas tenían este efecto pleiotrópico benéfico para la influenza. Y vean ustedes cómo las estatinas, al actuar directamente en la HMG coenzima A reductasa, desencadenan una serie de reacciones y de vías proinflamatorias que van bloqueando distintas canales a través de los cuales actúa el virus, en este caso el virus de la influenza H1N1. Por ejemplo, favorecen o disminuyen la endocitosis del virus a la célula como un primer paso, bloquean la secuencia enzimática de los distintos ácidos grasos, partiendo desde el mevalonato, y con ello a su vez vean cómo disminuyen la fosforilación de toda esta cadena metabólica que ven en la parte superior y esta otra que ven en la parte inferior, cuyo resultado final acaba siendo esto, la disminución en la proliferación de las células inmunológicas a través de las vías del ROA, y finalmente, al inhibir a la vía ROA, se inhibe también por acción secuencial a la vía del factor nuclear kappa B, acompañado de los interferones alfa. Y al bloquear la vía del factor nuclear kappa B, automáticamente disminuimos de manera contundente la producción de citocinas, de quimiosinas proinflamatorias importantísimas como son el factor nuclear de transferencia alfa y, como saben ustedes, más recientemente la interleucina tipo 6, que ha dado mucho de qué hablar en lo que respecta a tocilizumab. Y estos dos estudios publicaron en aquel entonces, en 2013 el primero y en 2009 el segundo, que los pacientes que no recibían estatinas en las últimas 24 horas previas a su ingreso, comparado con aquellos que sí recibían estatinas, pues la diferencia de mortalidad a los 10, 20 y 30 días era significativa. Y el estudio publicado más adelante, aquel publicado por la ITSA, vean cómo también encontró que aquellos pacientes que recibían estatinas previo o durante la admisión del cuadro de influenza tenían una tasa, un porcentaje de mortalidad menor con aquellos que sí las recibían. Y esto lo hicieron con la tasa de odds ratio ajustada y no ajustada, encontrando beneficios para aquellos que sí recibían estatinas. Ahora, cuando hablé al inicio de la charla y comentábamos que no todos los pacientes con SARS-CoV-2 grave deben ser tratados de una manera simplista y de alguna manera muy mecánica, como asumir que todos van a ser tratados como SIRA, pues estamos muy equivocados si lo hacemos de esa manera. Y eso fue descrito el año pasado en la revista europea de neumología, en donde se dio a conocer que existen fenotipos clínicos diferentes cuando hablamos de COVID-19 y que son fenotipos que tienen implicaciones importantes para los clínicos y para los investigadores, de tal manera que está claro que el fenotipo tipo 1 presente, según este estudio, en el 80 al 85% de los pacientes sintomáticos, se caracteriza únicamente por tener fiebre, dolor de cabeza, cefalea, discreta hipoxemia, incluso ausencia de infiltrados respiratorios. Y conforme avanzamos en los distintos fenotipos pulmonares del COVID-19, vemos cómo el fenotipo tipo 4 es aquel que ya tiene hipoxemia severa, que requiere ventilación mecánica, y nosotros podemos distinguir este fenotipo al momento de jugar con el ventilador mecánico en las áreas críticas y darnos cuenta cómo la compliancia pulmonar en el fenotipo 4 es normal. Eso hace que este fenotipo tenga buena respuesta al óxido nítrico, al prono, desde luego a volúmenes tidales de 6 mililitros por kilo y parámetros de PIB bajitos, entre comillas, menores a 10 centímetros de agua. Mientras que el patrón tipo 5, pues es sin duda el patrón más agresivo, es aquel en el cual el paciente necesita parámetros de ultraprotección pulmonar y que eso hace que tengamos que pensar diferente en el tratamiento de cada uno de estos fenotipos. No es novedad que COVID-19 provoca complicaciones trombóticas, sobre todo en aquellos pacientes
que requieren estancia en la unidad de cuidados intensivos. Este artículo, publicado de igual manera el año pasado en Thrombosis and Research, documentó de manera clara que existía un incremento en la incidencia acumulada de eventos trombóticos venosos y pulmonares conforme los días de estancia incrementaban en la unidad de cuidados intensivos, hasta un máximo de 15 días en donde ya no había mayor diferencia. Y la relación de los eventos trombóticos con las estatinas también es importante, porque recordarán ustedes el estudio Júpiter, que evaluó y que fue publicado en New England y que evaluó precisamente la prevención y la utilidad de la rosuvastatina como agente preventivo para eventos tromboembólicos, y fue muy claro que rosuvastatina comparado con placebo, con una significancia estadística, fue capaz de demostrar que el tromboembolismo era prevenido de alguna manera, de manera significativa con el uso de estatinas. Por lo tanto, podemos atacar y podemos incidir en distintas esferas de COVID-19 con el uso de las estatinas, debido a lo que conocemos como sus efectos pleiotrópicos. Y es que cuando hablamos de COVID-19, al menos en la forma grave, necesariamente tenemos que tocar el tema de la tormenta de citocinas. Este es un muy buen artículo de revisión publicado en New England que nos ayuda a los que no somos tan inmunólogos como otros, ¿no, verdad? A lo mejor reumatólogos y demás que tienen mayor familiaridad con el tema de la inmunología. Este artículo de revisión nos ayuda a entender muy bien todo lo que respecta a la tormenta de citocinas. Es esta tormenta de citocinas lo que va deteriorando al paciente a lo largo de los días y es la cual pues, no podemos detener. Al menos en cardiología hemos tenido muy buena experiencia con el uso de distintos fármacos, no solo tocilizumab, sino también baricitinib e incluso la aplicación de filtros que absorben citocinas a través de la máquina del prisma y que nos han permitido evaluar de alguna manera cómo poder incidir en la tormenta de citocinas si los resultados no han sido del todo buenos. En la parte superior del panel ven ustedes como el órgano diana del COVID-19, que son los pulmones, particularmente con la tormenta de citocinas se experimenta neumonitis, edema pulmonar, disnea, hipoxemia y finalmente estos tipos de ARDS o de SIRA que vimos en las diapositivas anteriores. Finalmente, esto no se detiene aquí. Existen otros órganos diana, como son el hígado, los riñones. Desde luego, nosotros en cardiología mucho interés hemos tenido por la cuestión miocárdica derivada del COVID-19. Hay, desde luego, afección gastrointestinal, vascular, trombótica, etcétera. Y es esta tormenta de citocinas que no nos permite avanzar y que ha cobrado la vida de bastantes enfermos en México. Particularmente ya aterrizando el tema y hablando de estatinas y COVID-19, existe un efecto benéfico de todas ellas, en especial de rosuvastatina, por ser, como saben, la estatina que goza de una amplia evidencia clínica y de una potencia y eficacia sobre todo importante en el tema de lípidos y en el tema de factores proinflamatorios. Cuando hablamos de estatinas y COVID-19 debemos recordar dos variantes. Hay dos caminos que debemos analizar. Las estatinas impactan en los efectos y eventos antiinflamatorios y además impactan también como antivirales. ¿Por qué impactan como antivirales? Vean ustedes cómo en este artículo publicado en Nature, en una revista bastante destacada, vean cómo se trazó en el número 1 que ven aquí con el señalador hasta el número 5, 5 sitios en los cuales las estatinas inciden en la replicación de COVID-19. Y vean cómo estatinas impactan desde la entrada del virus, es decir, desde la membrana lipídica, puesto que al disminuir los niveles de colesterol LDL, disminuyen también de manera indirecta los receptores presentes en la membrana y los desnaturalizan. Y de alguna manera, al haber menos receptores, pues uno entiende que pudiera haber menor carga viral que pudiera expresarse dentro de la célula. En el numerito número 2, vean cómo las estatinas tienen también un rol en la replicación del RNA mensajero, ya que la inhibición de la HMG coenzima A, que como saben es el mecanismo de acción de las estatinas, reduce la vía de señalización de la STAT1 y al disminuir esta vía de señalización se disminuye la replicación del RNA mensajero de las estatinas.
Al disminuir la replicación del RNA mensajero, existe una regulación a la alza de las proteínas del núcleo de la célula y por lo tanto se exporta mucho menor RNA mensajero. Recuerden que los virus ocupan a las células como fábricas productoras del material genético viral. Y entonces es bastante deseable que si uno puede detener la exportación del material genético, pues finalmente también se exporte menos virus y que la fábrica produzca menos virus. En el número 4, vean ustedes cómo las estatinas inhiben este sistema de ensamblaje del virus en el cual participan los lípidos. Si recordamos aquellas épocas de las clases de bioquímica en donde hablábamos de la prenilación de los virus y de toda esta secuencia bioquímica que participa en el ensamblaje de los virus, pues obviamente hay menor formación de las cápsides de estos virus. Y finalmente existen también ya otros puntos de ataque de las estatinas, como son el disminuir la liberación de las mismas partículas virales y el disminuir también la transmisión del virus, ya que las estatinas también de manera directa impiden el binding, impiden la unión del virus con los receptores a otras células diana, a otros neumocitos, a través de los receptores ICAM1. De tal manera que por eso es que no es nada erróneo considerar que existe cierto efecto antiviral de las estatinas, aunque no sean conocidas propiamente como parte de este grupo farmacológico. Lo que sí conocemos todos son sus propiedades antiinflamatorias. Y en esta cascada de citocinas, en esta tormenta de citocinas que hace que se vuelva imparable el daño no solo pulmonar, sino también el daño cardíaco, como lo hemos visto en nuestros enfermos en cardiología. Vean ustedes cómo en esta publicación hecha en Nature, observamos cómo la tormenta de citocinas tiene distintas vías que por alguna u otra forma favorecen la producción excesiva de estas citocinas y el daño a distintos órganos diana. Las estatinas han podido influir en 3 vías muy concretas de la tormenta de citocinas. Uno, el factor nuclear de transferencia o el factor nuclear, el factor nuclear de tumores, el TNF, tanto alfa como el beta. Y obviamente al incidir y al inhibir esta producción de este TNF, pues automáticamente se inhibe la producción de vías importantes como la de la interleucina 1 beta, la cual es la precursora de la interleucina 6, que la hemos medido en muchos estudios clínicos aquí en México y que saben que es el foco diana de acción del tocilizumab. Y también inhibe la interleucina 18 y a su vez al inhibir la interleucina 18, pues inhibimos también al interferón gamma. La prolongación activada de la cascada de citocinas deriva en 2 vías importantes, la vía de las MAP quinasas, que saben que tiene un efecto proliferativo y que es muy conocida en la diabetes mellitus, y también actúan estas estatinas en el factor nuclear de transferencia kappa beta. Y es aquí, por ejemplo, en donde actúan los glucocorticoides, de acuerdo que actúan tal cual fue descrito en el estudio Recovery. Y vean cómo hay otras vías también inflamatorios, como la vía de las JAK-sinasas, como la vía de los mTOR, donde actúa sirolimus, la vía de las JAK-quinasas, donde actúan los inhibidores de la JAK2 de hematología, y distintas otras vías, pero son particularmente 3 vías de interés que pueden de alguna manera frenar la tormenta de citocinas si a través de estos fármacos pleiotrópicos podemos incidir en ellas. Y es importante incidir en esta cascada de citocinas porque de no hacerlo llevan a un estado de inflamación sistémica agudo y el estado de inflamación sistémica agudo deriva en una disfunción orgánica secundaria en todos los niveles, hepático, renal, cardiovascular, etcétera, y que finalmente tiene un desenlace fatal en nuestros pacientes. Entonces, pues el título de esta charla fue Redescubriendo fármacos viejos ante una situación nueva. ¿Y quién nos iba a decir que estos fármacos hipolipemiantes nos iban a ayudar efectivamente a aplanar la curva? Es decir, este término que causó tanta polémica de aplanar la curva. Vean ustedes cómo, pues efectivamente, las estatinas nos están ayudando o nos pudieran ayudar a aplanar la curva. Esta imagen está sacada de un estudio
un metaanálisis que trató de evaluar y fue publicado recién en este mes de febrero de 2021, es el metaanálisis más grande que su servidor pudo encontrar, el cual analiza todos los estudios clínicos que han incorporado el uso de estatinas y arroja como resultado final que la tasa de muerte en aquellos pacientes usuarios de estatinas es del 5.2% por COVID contra aquellos que no utilizaron estatinas, en cuyo tasa de muerte fue reportada más o menos del 9.4%. Entonces, ¿quién nos iba a decir que estos fármacos han podido encontrar algún beneficio en esta pandemia de COVID-19? Lo importante es saber en quiénes los tenemos que usar, cuándo hay que usarlas, quiénes sí pudieran tener un beneficio y quiénes no. Este es el artículo publicado, como les comenté hace unos instantes, en febrero, en este mes, año 2021. Instituciones muy serias como la Universidad de Yale publicaron este metaanálisis, esta revisión sistemática en donde analizaron 13 cohortes que de manera en conjunto suman más de 110,000 pacientes. Y estos son los resultados arrojados. Quisiera que nos concentremos primero en la parte superior de la línea roja, en donde podemos ver cómo estos autores dividieron a los pacientes que utilizaban estatinas. Vean ustedes cómo tenemos el grupo de pacientes que usaban estatinas después de haber sido hospitalizados por COVID-19, y en la porción inferior de la línea roja vemos a aquellos pacientes que usaban estatinas antes de hospitalizarse, es decir, aquellos que venían usando estatinas de manera crónica. El paciente dislipidémico, el paciente cardiópata que le dio COVID y que se hospitalizó, y aquel que no usaba estatinas y que al hospitalizarse utilizó COVID. El efecto encontrado, el efecto benéfico, fue en el grupo de pacientes a quienes se incorporó el uso de estatinas ya estando hospitalizados. Desafortunadamente, no hubo beneficio en los pacientes que ya venían usando estatinas. Sin duda, vean cómo los metaanálisis y los estudios más bien fueron en una mayor cantidad en el grupo que ya venía usando estatinas, y fueron menores los autores que han publicado el uso de estatinas, pero como parte del paquete general cuando el paciente entra ya a la hospitalización. Y el beneficio pues fue muy claro, el riesgo relativo disminuyó, el riesgo relativo de mortalidad disminuyó en aquellos pacientes a quienes se instauraba el uso de estatina a su ingreso, y no hubo realmente una diferencia estadísticamente significativa en aquellos que utilizaban, que ya venían estando utilizando estatinas cuando les dio la enfermedad. Y aquí nuevamente pueden ver cómo ellos lo dividían en aquellos pacientes tanto que requirieron estancia en unidad de cuidados intensivos. Fueron tan solo 2 estudios, el estudio del doctor Gracelli y el del doctor Rodríguez Nava, y aquellos pacientes que no pisaron la unidad coronaria, perdón, la unidad de cuidados intensivos y que sí ocuparon estatinas, pues son mucho más. El beneficio nuevamente se observó de manera con mayor solidez en aquellos que necesitaban estancia en cuidados intensivos. Probablemente porque recuerden que la cascada citoquímica, la tormenta de citocinas influye en el fenotipo de COVID que tengamos, y el fenotipo de COVID pues está directamente relacionado a la permanencia en la terapia intensiva. El uso de las estatinas y el impacto de las estatinas también tiene relevancia en el daño miocárdico por COVID-19. El daño pulmonar no es lo único que sufre en COVID, sino también el daño miocárdico, y a la vez cuando uno disfunciona, pues disfunciona el otro. Particularmente el daño miocárdico que hemos encontrado y que se ha publicado asociado a SARS-CoV-2 tiene 2 variantes: el daño miocárdico directo per se, por el virus dentro del miocito, y el daño miocárdico secundario. Y vean cómo hemos reportado o se han reportado miocarditis fulminantes por COVID-19, síndromes coronarios agudos tipo 2 o síndromes coronarios agudos tipo 1, de acuerdo a la balanza y a la expresión de citoquinas que encontremos. Esta fue la diapositiva con la que inicié, y son distintos mecanismos por los cuales COVID-19 puede afectar al sistema cardiopulmonar, y de manera puntual las estatinas tienen un uso primordial en la prevención del infarto agudo al miocardio desencadenado por SARS-CoV-2. El fenómeno de eco es un mecanismo que no es nuevo y que, como ustedes saben, consiste en la
infección, ya sea por algún microorganismo o bien en la inflamación que producen las tormentas de citocinas, las cuales activan la disrupción de la placa aterosclerosa. Esta placa aterosclerosa que se encontraba tal vez de manera inestable, que tenía un núcleo y una cubierta muy poco sólida, y que finalmente por fenómeno de eco, es decir, por todas estas citoxinas que llegan hacia la placa se rompe y genera aterotrombosis y con ello genera un infarto agudo del miocardio. También está demostrado que el fenómeno de eco, mediado fundamentalmente por interleucina 1 y 6, genera aterosclerosis y aterogénesis acelerada, y también estas citocinas vuelven a la placa cardiovascular, a la placa coronaria más propensa a la ruptura. Por lo tanto, pues la intercesión de todos estos mecanismos y el freno de todos estos mecanismos mediante estatinas es bastante benéfico. El virus COVID-19 produce, como hemos comentado, lesión viral directa en el neumocito, en el miocito, produce lesión microvascular también en el endotelio y nos lleva a una endotelitis, la cual a su vez produce fenómenos protrombóticos, nos lleva a cardiomiopatía por estrés, nos lleva a ruptura de placas aterosclerosas por fenómeno de eco y también a un mismatch entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y la consecuencia de todo esto, pues es una cascada fulminante que empieza por ser tormenta de citocinas y que después termina en un daño multiorgánico. Y vean cómo la tormenta de citocinas sucede con esta secuencia de eventos. Considerando el día 0 como el inicio de los síntomas, y esta es la etapa número 1, al momento, conforme el día y el tiempo avanza en la evolución de COVID-19, entre el día 1 y el día 7, empieza a ocurrir la disnea y empieza a ocurrir la baja en la saturación periférica de oxígeno. Este es el momento en el cual ha sido conocido este momento como etapa 2 y es el momento en el cual la tormenta de citocinas está en sus niveles más elevados. Por eso es que, si recuerdan ustedes, el Recovery Trial recomienda la aplicación de dexametasona no antes del día 7, porque antes del día 7 favorecemos la inmunosupresión e incrementamos o le facilitamos el trabajo al virus. De tal manera que por eso es que después del día 7, para frenar esta cascada de tormentas de citocinas, es factible utilizar la dexametasona. Y vean ya cómo cuando estamos ya en el día 8 al día 14, es cuando ya la bola de nieve se vuelve muy difícil de detener, es cuando ustedes y todos los que tratamos COVID-19 todos los días nos damos cuenta que justo entre el día 8 y el día 14 es cuando las cosas se empiezan a poner graves en la evolución del paciente, es cuando muchos de nuestros pacientes que manejamos en casa van a dar al hospital, porque pues ya hay lesión pulmonar directa, ya hay lesión renal, ya hay lesión hepática o ya hay lesión miocárdica. Esta etapa sin duda anuncia mal pronóstico. Así pues, para finalizar esta charla, quisiera yo aterrizar los siguientes mensajes clave. Hay que entender que las estatinas tienen un efecto pleiotrópico, lo cual ya sabíamos todos nosotros, pero muchos no conocíamos que este efecto pleiotrópico tiene dos divisiones en cuanto a SARS-CoV-2, un efecto antiviral y un efecto antiinflamatorio, y que los dos efectos, tanto antiviral como antiinflamatorio, son benéficos para detener la tormenta de citocinas, es decir, favorecen, ayudan a modular esta tormenta de citocinas sin ocasionar inmunosupresión, que es algo que ocasionan otros mediadores que se han usado para tormentas de citocinas, como muy concretamente tocilizumab. Es claro que las estatinas en algunos estudios han demostrado la reducción de la mortalidad, en otros no. Una de las cohortes más grandes del uso de estatinas en COVID-19 es la cohorte de la India. En esa no hubo beneficio, pero finalmente en el último metaanálisis que les presenté tan solo de este mes, febrero de 2021, pues lo importante es entender en qué pacientes sí hay beneficio y en quienes no hay beneficio en el endpoint de reducción de la mortalidad. La evidencia hasta el 2020 respecto al uso de estatinas era inconclusa. Hoy en día ya sabemos, al menos con el último metaanálisis publicado, ya sabemos qué grupos son los de mayor beneficio. Ya sabemos que el paciente que viene tomando de forma crónica estatina no tendrá gran beneficio como aquel que no tomaba estatina y que al inicio de su hospitalización se introduce la estatina para este paciente. Este es el grupo, repito, que tiene mayor beneficio del uso de estatinas. ¿Dónde estamos actualmente con el uso de estatinas y otros fármacos importantes para COVID?
estamos aquí. Estamos en estudios observacionales, estudios que no han sido del todo randomizados. Estamos en estudios que sí han demostrado un poco de beneficio en la mortalidad, aquí lo pueden ver en el círculo azul, estudios algunos de estatinas que sí alcanzan a demostrar de beneficio en la mortalidad, tal cual lo ha demostrado hacer dexametasona de forma contundente, y algunos estudios de tipo más subrogado, como lo ha hecho Remdesivir. Y vean ustedes cómo además del tipo o de la calidad de evidencia científica de estatinas en COVID, también esta gráfica es muy elocuente, pues demuestra a ustedes cómo el grupo ideal para utilizar estatinas es el grupo moderado. No es el grupo que está en casa, que todavía no ocupa oxígeno, ni tampoco es el grupo que ya está intubado, ni tampoco es el paciente ya ventilado. Es el grupo intermedio, es el grupo que está iniciando con síntomas importantes, con síntomas que ameritan hospitalizarse, y ese es el momento ideal para instruirla. Así que, pues bueno, esto es toda mi participación. Yo agradezco mucho la invitación nuevamente al doctor Vega, al doctor Quirós, al Grupo Médico de Silanes y de verdad la atención de ustedes a esta charla, en donde hemos redescubierto el uso de un medicamento cotidiano para una enfermedad emergente, una enfermedad nueva. Muchas gracias a todos por su atención.